tardes, bienvenidos a Intensive Trading. En el día de hoy vamos a realizar la revisión para posibles posiciones a pesar de la escasa quizás liquidez, diría, más bien evolución en la negociación de los mercados. Los volúmenes son bastante ligeros en lo que corresponde con respecto a otros años y por tanto pues es precisamente muy debido posiblemente a ese acuerdo no sobre la posibilidad de ese abismo fiscal antes de finales de año en Estados Unidos. A pesar de eso, pues bueno, nos inclinamos por la zona de cotización en la que está directamente en el plano técnico, en la posibilidad de introducción de posiciones en corto que la tenemos por ejemplo muy cercana en el índice holandés. La zona de máximos está situada en esta última vela en gráfico semanal. De hecho la tenemos cotizando y esta semana nos viene subiendo algo, con lo cual podríamos aprovechar para cogerla en una posición mejor. La zona máxima o la cota máxima está en 347,60, por tanto ahí tendría que venir nuestro stop de protección por encima de esta zona. Esa sería una de ellas. Tenemos por ejemplo el DAX, que también ha confirmado esa zona de resistencia anterior, fue la semana pasada. Veremos si realmente se confirman las mismas, si no hay un impulso antes de finales de año, cosa que se podría llegar a dar, pero bueno, con estado ceñido se obraría bien en cuanto a la operación a realizar. En el Eurostock 50 sucede lo mismo, también estamos en zonas de resistencia importantes. En el FTSE sucede muy parecido, lo que pasa que está algo más lejos de la zona de resistencia, por tanto nos tendríamos que esperar un poco más, tendríamos que ser un poco más cautos. El IBEX, prohibición en cuanto a cortos, pero realmente si se pudiera también podríamos realizar o podríamos tener operativa. Y luego ya nos encontramos en un plano muy diferente, por ejemplo en semanal, los índices americanos están en zona de nadie. En el caso de zona semanal, en el caso de zona mensual, pues fijaros, la zona de resistencia todavía está bastante lejos, con lo cual el decir que el hecho que pueda llegar a superar esta zona de resistencia yo lo veo bastante complicado, lo veo más factible incluso en los índices europeos que en los índices americanos, ¿vale? Todo es posible, pero desde luego lo veo más complicado. De hecho, quizás el que más cerca está es el S&P 500, el resto, pues ya te digo, básicamente el S&P 500, de todas formas, fijaros, aquí hubo gran presión compradora. Este mes todavía existen muy equilibradas las fuerzas de mercado. Fijaros, la sombra superior, la sombra inferior es del mismo calado y el cuerpo real es muy pequeño, con lo cual el mercado realmente, esto es lo que se denomina indefinición en el mercado. Los inversores no saben realmente a dónde puede llegar el mercado, por tanto, bueno, no es quizás de los activos que más me llaman la atención ahora mismo operar. No en vano, por ejemplo, ya os digo que el AEX, el índice holandés, podría estar en buena zona en gráfico semanal, dado que está muy próximo a esa zona de resistencia y el riesgo en el que se incurriría no sería tan grande, ni mucho menos, y además el ratio rentabilidad de riesgo puede ser bastante bueno. La siguiente zona de soporte es muy difícil establecer hasta dónde va a llegar, pero desde luego la zona de soporte está clara, es este nivel, el mínimo está en 319,58 puntos, ahí tendría que estar, por tanto estaremos hablando de ganar prácticamente unos 25-26 puntos, que no está nada mal, para arriesgar o tener un riesgo de prácticamente 2-3 puntos, o sea que el ratio es es un buen ratio, por tanto se podría llegar a dar esta operativa. Esa es mi propuesta en el día de hoy. Gracias a todos por vuestra atención y os deseamos como siempre un buen trading.